Buenas noches, empezamos el 23º programa de Democracia 3.0, muy entusiasmados porque se ha corrido la idea entre nosotros, en el túnel antes de salir a la cancha, de que hoy vamos a tener más oyentes que de costumbre todavía, porque la gente... ¿Cuál es el argumento, Santiago? Primero, buenas noches a la audiencia. Como un servicio público podemos decir, la verdad que los que están en auto y tienen que salir, esperen un poco y quédense en sus casas, que el tránsito por el centro está bastante bravo, están las líneas de subte suspendidas, así que es un buen momento de empezar a escuchar Democracia 3.0. Para reflexionar sobre la democracia que necesitamos para el tercer siglo argentino. Matías. Total, ahí atascados, o sea, son de 5 minutos por cuadra, no debe haber muchas cosas mejores que más hacer. Interesante que escuchar este programa. No, pero además se hace claro que algo está fallando en un contexto como este. Vamos a hablar de algo que... Por un lado hay una sospecha de que está fallando, pero por el otro ha sido motivo histórico de mucho orgullo de los argentinos, que es el estado de la educación pública, haciendo un énfasis particular en la universitaria. Vamos a dedicarle a este tema la primera parte del programa, y para eso tenemos un invitado nos cansamos de viajar por Latinoamérica, así que ahora hacemos una movida más federal. Tenemos en nuestros estudios a un historiador, es Nicolás Simone, que es egresado de la Universidad de Buenos Aires y tiene un máster en Ciencia Política en la Universidad de Salamanca. Es en este momento becario de doctorado en la UBA, está trabajando en una tesis sobre el Congreso argentino en el cambio de régimen político en la década del 80. Y es interesante porque Nicolás es profesor de la UBA hace más de 10 años y también es profesor de formación docente para el nivel secundario en varias provincias. Ha sido, como dije, profesor de grado en la UBA y tiene experiencia también en las universidades privadas porque enseñó en el posgrado en las universidades de Palermo y Belgrano. Además, fue asesor legislativo y además es hincha de River, con lo que trae otro tema de mucha actualidad. Jugando de visitante. Nicolás, muchas gracias por estar hoy con nosotros. No, muchas gracias a ustedes y me gusta jugar de visitante, no hay problema. Sí, ahí está, nosotros también. Lástima que no hay hinchas visitantes. Es verdad, lástima. Es una lástima, sí. Nicolás, tu relación con la educación pública y tu vocación respecto a la educación están claras. Si yo te preguntaba, porque vos sos investigador, docente, y se puede decir que estudiante permanente. También. ¿Cómo enfocás tu trabajo diario? ¿Para qué trabajás todos los días? ¿Cuál es el propósito que una todas las actividades particulares que realizás? Bueno, desde muy joven, o sea, cuando empecé mi vínculo con la escuela pública en el colegio secundario, siempre es una intención... No diría altruista, pero sí de contribuir, de dejar algo que contribuya a que nuestra educación sea mejor, con una idea que tenía por entonces y que puedo decir que sigo teniendo, que es la de que la educación es tu herramienta emancipadora, el conocimiento, la sociedad y la información, sobre todo a partir de lo que podemos identificar como la globalización. Hoy en día... Vivimos en una etapa de globalización, eso no es ninguna novedad, y es la información y el conocimiento lo que claramente nos puede llevar a un país como la Argentina a tener un diferencial respecto de otros países de la región. Históricamente, esto lo sabemos todos, Argentina es un país de tradición educativa, desde la ley 1420, sancionada en la década del 80 del siglo XIX, Argentina tiene una pretensión de universalizar la educación pública, pretensión que más allá de los gobiernos, de un color, de otro, militares, civiles, peronistas, no peronistas, podríamos identificar una intención y una identificación con esta vocación de la educación pública, es decir, de una cobertura que alcance al 100% de los argentinos. Y eso, de arranque, es decir, a los chicos que cumplen 6 años en la Argentina, se podría decir que está garantizado. Argentina tiene una amplísima cobertura en lo que es educación, digámosle, primaria. Con mi mujer, cuando nos vamos de vacaciones y en los lugares más raros que podemos ir, siempre vemos dónde está la escuela y siempre la encontramos, en cualquier lado de la Argentina, en cualquier rincón que vos quieras ir,
te vas a encontrar con una escuela, un maestro, alguien que tiene ganas de enseñar. Y eso es una marca de la Argentina, una marca muy importante que lamentablemente no está pudiendo ser mejorada. Argentina tiene esta tradición y además en los últimos años, más allá de las opiniones político-partidarias que pudo haber visto, la inversión en educación ha sido muy alta. Creció mucho, creció en comparación con lo que se supone fue la década del 90. Digo se supone porque ahí podemos entrar a hablar de matices sobre lo que todos nosotros pudimos ver o conocer de aquella década supuestamente negativa para lo público, pero la educación siempre estuvo en un lugar, digámosle, privilegiado. Pero los resultados... El hecho de que la educación no mejore y que en un sentido de hace un tiempo no esté a la altura de la percepción general, por lo menos respecto al recorrido histórico que ha tenido, al nivel histórico que ha tenido, ¿cuánto tiene que ver precisamente esa percepción, esa declarada autosatisfacción que tenemos con nuestro propio pasado? Y ese es un problema. Nosotros vivimos mirando más el pasado, añorando un pasado que fue y no fue, porque por un lado es cierto que esta cobertura siempre fue muy grande y también es cierto que escondía muchas cosas, ¿no? Escondía discriminación y escondía segregación. Los sectores más pobres siempre son los que le va peor a la escuela. No hay que ser muy brillante para llegar a esta conclusión. Hay una pretensión, pero también, como es la Argentina, tiene una doble lectura o una doble realidad sobre estas cosas. Existe esta vocación, esta pretensión, y por el otro lado existe un castigo, entre comillas, a los más vulnerables. Ahora, si vos lo vas a comparar con otros países de la región, Argentina está muy bien en muchos aspectos. Si vos lo vas a comparar con sus propias posibilidades, está peor. Y si uno lo va a comparar Listo, no comparamos más entonces con otros países. No. Bueno, no, pero en serio, no nos comparemos más. Bueno, ¿por qué lo haríamos? Y comparar es una manera de mejorar. La verdad que la estandaridad, vos te referís a las PISA, a esta exclusión que sufrió la Argentina por meter mano un poco en la... A lo que me refiero es a no estar tan orgulloso de que los estudiantes colombianos o chilenos o los brasileros que no pasaron exitosamente por el vestibular, por el ingreso, no enorgullecernos de que vengan acá, tampoco espantarnos porque lo hacen. Sí. Es un síntoma de lo bueno, que comparativamente es bueno venir acá a estudiar, y también es muestra de algunas falencias de que cuesta mucho mirar al futuro. Vos decías, nos quedamos como mirando al pasado, un poco sí. El mundo cambió y la educación no. Ahí hay un gran problema. El mundo cambió más allá de lo que nos guste o no. Los sistemas educativos, los currículums, las maneras de enseñar, de evaluar, no han cambiado tanto, y otros países sí. Vos vas a España, yo me tocó estudiar en España. Los chicos con los que yo compartí posgrado sabían, entre comillas, estoy haciendo el gesto de comillas, menos que yo. Habían estudiado menos que yo. Pero estaban más preparados para ese mundo, eran más jóvenes, se habían recibido antes, yo era más grande. Nuestras carreras universitarias son largas. Eso te prepara para un ideal muy universalista, ¿no? Muy de la universidad, es decir, saber mucho, saber todo. Enciclopédico. Claro, muy enciclopédico. Y esos chicos estaban preparados más para lo puntual, más para lo que necesitaban. Vos podés decirlo desde una mirada de izquierda, por decirlo de alguna manera, eso es malo en el sentido de que están preparados para el mercado, están preparados para entrar en ese mundo y no para ser todos Sarmiento. Depende de qué es estar preparado para el mercado. Si es correr al ritmo, moverse al ritmo del mercado, puede ser, pero estar preparado para lidiar con el mercado, incluso transformarlo, eso sería otra cosa. Pero aparte, otro peligro ahí es que se condene a ciertas clases sociales a ser parte de un mecanismo práctico, y a las clases acomodadas, así, ellos sí ser generalistas y poder disfrutar de la delicia del espíritu y de la carne al mismo tiempo. Bueno, tenés mucha razón. Ahí hay una cosa de esa... No quiero exagerar el término perversión, pero puede haber un poco de eso. Ahora, también es cierto que la educación te permite, si sos una clase
provenís de una clase social no acomodada, pobre, digamos, acceder, yo no digo una educación superior, acceder al secundario, terminar el secundario, te divide aguas respecto de la expectativa que podés tener en el mercado laboral, pero no en un mercado laboral preparado para digamos, desde esa formación, sino cualquier trabajo. Es muy probable que si vos tenés un título secundario, tu trabajo sea en blanco, y que si no lo tenés, no lo sea. De hecho, es altísima la correlación de ingreso, ¿no? Entre el nivel educativo y, por supuesto, y el ingreso. Por supuesto. Sí, sí. Y si vos hay mucha diversificación en la oferta. Y los sectores populares van a las universidades que les dan una posibilidad más concreta, ¿no? No hay que estudiar filosofía, no todo tienes que estudiar filosofía, por decirlo, ¿no? En el sentido que vos lo decías. Pero yo di clases en económicas y di clases en sociales. Los chicos más pobres están en económicas, porque ahí es donde hay un futuro concreto al que pueden acceder, y un chico que puede recibirse de contador va a tener una vida completamente diferente a que si no termina el secundario. Sí, pero ahí podemos hacer una distinción entre más pobres y pobres. ¿Van chicos pobres a la universidad hoy en día en la Argentina? ¿Qué hay una caracterización de eso? ¿Podemos decir que bueno, tenés razón. ¿Es igualadora en ese sentido? No como podría. Yo ni siquiera digo como debería, ¿no? Idealmente todos podríamos pensar que deberíamos todos acceder a la universidad. Pero bueno, parece es un ideal utópico. Pero van menos de lo que podrían. La universidad podría ir más gente. Hoy no hay tanta gente como podría albergar el sistema nuestro. ¿Cómo analizás el fenómeno de las universidades públicas surgidas, florecidas en la última década, sobre todo en la provincia de Buenos Aires? ¿Tienen algo de ese paradigma alternativo con carreras por ahí un poco más enfocadas a las necesidades del mercado? Nico, esperamos un cachito, ya le contestás a Matías, pero quiero sumar a otro amigo, y está por teléfono, y te voy a pedir con tu generosidad que juegues de entrevistado y entrevistador, que haya un diálogo. Se trata de Luciano Levín. Luciano, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Luciano, buenas noches. Te presento. Luciano es químico, licenciado en biotecnología y doctor en ciencias sociales por la Universidad Nacional de Quilmes. Es especializado en sociología de la ciencia. Fue editor asistente de la revista Redes, una revista de estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Es autor de diversos libros de divulgación científica. Y ya, listo. Ya está. ¿Cómo? Y ya, listo, suficiente. No, pero ¿por qué? Pará, no seas tímido, pará, que queremos compensarla. Vamos al punto. Tu trabajo ahora es en la Universidad Nacional de La Pampa. Sí, hace 2 años que estoy acá en La Pampa. Contanos un poquito qué haces ahí, porque eso es otra dimensión de lo que queremos hablar, que es cómo conectar la universidad con el sistema productivo, con la sociedad. Exactamente, estoy acá a raíz de un proyecto muy grande del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es del año 2013, donde se plantearon la erradicación de doctores formados en áreas específicas en las universidades del interior, para favorecer distintos procesos de lo que se llama la transferencia de tecnología, es decir, cómo aplicar el conocimiento al sector productivo, a un ámbito social al menos un poco más amplio, en general en áreas muy específicas, y aquí en La Pampa presentaron un proyecto para hacer el fortalecimiento general del área, y a mí me interesó, me presenté y aquí estoy trabajando en eso. ¿Y qué obstáculos encontrás en ese trabajo? ¿Y los encontrás en la universidad? No quiero que te ganes enemigos internos, pero... No, para nada. ¿O es en el marco de la sociedad en general? ¿O son problemas más relacionados con la situación económica del país? Mira, del mismo modo que recién analizaban así rápidamente el tema de la educación, esto es un tema muy amplio y cambia mucho como lo analices de acuerdo a la escala. Acá yo estoy en La Pampa, que es una provincia, ustedes saben, relativamente joven, el territorio nacional hasta la década del 50, con lo cual dentro del territorio nacional viene también con un retraso en su institucionalización de las distintas áreas y su evolución, que también se nota en el presente, aunque la universidad tiene 50 años, es una universidad antigua y grande, ¿no? Pero esto en el sector productivo se nota mucho, entonces el sector productivo es pequeño y cuesta bastante hacer ese vínculo, justamente porque no hay depositarios, por decirlo de algún modo,
del conocimiento. Ese es como el obstáculo más elemental y más inmediato que uno se encuentra. Después hay un obstáculo muy grande en la conformación o el ethos, digamos, el modo de comportamiento del sistema científico argentino, que es un sistema científico concebido, de algún modo, con esto que decían de la universidad enciclopedista, eso deriva hacia el sistema científico, y los científicos argentinos son de la tradición de Husserl, digamos, estos científicos que pretenden saber todo, y que se dedican a un tema muy puntual del cual saben absolutamente todo y no miran alrededor. Generalizando, ¿no? Esto está cambiando en las últimas décadas lentamente, pero tiene esa impronta de lo que se llama el ethos científico mertoniano, es decir, una idea muy clásica y básica de la ciencia, donde el científico está en la torre de marfil, digamos, y el resto de la sociedad es otra cosa. Ese es un inconveniente, porque hay un problema ahí que yo lo vi también cuando me dediqué a la comunicación pública de la ciencia, este límite comunicacional que hay entre un área y científica y el resto de la sociedad, y se ve mucho más fuerte aquí porque los empresarios argentinos también tienen sus lenguajes, sus problemas, sus dinámicas, y conectar estos dos mundos es bastante complejo. Así que y bueno, si después lo analizás a nivel regional e internacional, la cuestión es mucho más compleja, porque la Argentina es un país periférico, tanto en ciencia como en industria, y se inserta en reglas internacionales de las cuales tiene poco margen para negociar, para decidir. La ciencia argentina está financiada en un 80% por créditos internacionales, que si bien, estoy hablando concretamente del BID, que si bien la Argentina aporta a la construcción de ese crédito, las normas que imponen los organismos internacionales para que seamos depositarios de ese dinero son diferentes a las que uno pondría si puede decidir completamente en forma independiente, ¿no? Luciano, había interrumpido a Nicolás, como ahora te estoy interrumpiendo a vos, sí, cuando Matías le había hecho una pregunta sobre estas universidades nuevas que han proliferado en los últimos años, y la pregunta paraguas de esto es: ¿cumple la universidad pública su rol de ser usina de ideas verdaderamente? Esa sospecha o ese deseo o esa visión que tiene la gente que no accede a la universidad, ahí se piensa, ¿cumple ese perfil? Mira, Después Nico... yo te comento mi postura, lo que yo entiendo del sistema actualmente. A mí eso que vos preguntás concretamente fue más claro en la vocación de las universidades que se crearon en los 90, no en los 2000. Las universidades que se crearon en los 90, la Universidad Quilmes, la Universidad Morón, ese tipo de universidades, tenían esa vocación de crear las carreras cortas con salidas laborales concretas, específicas, tipo biotecnología, ingeniería en sistemas, robótica. Esas universidades que se crearon en ese periodo apuntaban a eso. Las de los 2000 tienen otro perfil, que es de incorporación masiva de estudiantes me parece a mí, sin una planificación tan clara de las carreras. ¿Son complementarios o podrían ser complementarios, Nicolás, esos dos perfiles? No, si lo miramos desde la oferta, pueden ser complementarios. Pero yo quiero agregar otro elemento que iba a la pregunta que me habías hecho antes, que es muy interesante, qué función cumplieron o si la cumplieron. Y es desde el punto de vista de la demanda. O sea, desde la oferta, nuestra oferta es buena, en el sentido de lo diverso. Tenés la clásica, la UBA, medicina, no sé, filosofía y letras, etcétera. Bueno, exactas ni hablar. Yo, 3 hinchas de Boca no me amedrentan, pero un químico es otra cosa. Es alguien que ha estudiado mucho y seriamente. Somos 4, no perdón. Quiero corregir, bueno, pero somos 4, no importa. El químico es realmente... Yo soy de River. Bien, Bueno, 2-0. Como a Racing. Bueno, lo que quiero decir es que el problema es la demanda. ¿Qué quiero decir con la demanda? En los últimos años, lo que veníamos hablando del sistema secundario, no ha logrado producir un incremento en la cantidad de egresados del colegio secundario, y venía un poco preparado para preguntarles a todos, incluyendo a Luciano, por teléfono, ¿qué porcentaje ustedes creen, aunque, sin tener por qué tener información, se gradúan nuestros estudiantes secundarios a los 17 años, ¿no? Que es la expectativa que el Estado pone, sobre todo después del año 2006, se aprobó una ley de educación secundaria que convirtió el secundario en obligatorio. Pasaron 10 años, es un tiempo razonable. No, por supuesto,
nunca se completa, pero es un tiempo razonable, se invirtió mucho en la educación obligatoria a partir de esta ley. Y les pregunto, a modo de juego, ¿cuántos creen ustedes que se reciben? Hoy, pongamos los últimos 5 años. Porcentaje. Decir un 30% Creo que más de la mitad deserta a lo del tercer año, ¿no? Está muy bien lo que dicen, exactamente. Sí, yo trato de escuchar la cifra en algún momento. Totalmente. ¿Y cuántos creen que se recibían en el 2000? Eran más, me parece. No, eran los mismos. ¿Sí? El problema es ese. Que a unas 2000, estamos hablando de un momento donde Argentina era distinto de lo que es ahora. Sí. No tenía el presupuesto que tenía, no estaba la soja, no había la inversión productiva, estaba en una estaba conectar igualdad. Por supuesto, no estaba conectar igualdad, y no había las escuelas que se construyeron, que fueron muchísimas, infraestructura, computadoras, material bibliográfico. Pero digo, Argentina era otra, su situación fiscal, por decirlo de alguna manera, era mucho más débil que hoy, más allá de los problemas o las cuestiones que hay en el Parlamento que hubo ayer. Y sin embargo, no se logró, lo que decía yo, aumentar la demanda, la presión sobre las universidades. Vos vas a la UBA, donde yo doy clases en Introducción a la Ciencia Política, y tengo comisiones de pocos chicos. Vos vas a la Universidad Arturo Jaureche, que cumple un poco la función de la de los 2000, la que decía Luciano, y también tenés pocos alumnos. Vos vas a Quilmes y tenés pocos alumnos en todos lados. Claro. Ese es el problema. Eso es lo que produce que el presupuesto, ¿no?, de las universidades del conurbano sea tan alto por alumno, ¿no? Y claro, exactamente. Porque... Luciano, ¿vos qué decías? Que es muy interesante lo que él plantea, porque si uno le escucha y le crea el discurso hegemónico de los últimos 10 años, digamos, la matrícula, por decirlo de algún modo, la cantidad de científicos aumentó. Entonces vos tenés una escuela primaria que más o menos funciona, podríamos decir, una universidad que no mejoró a pesar de una inversión enorme, y el sistema científico, que podría ser una demanda del sistema universitario, pero no lo es, del sistema secundario, perdón, pero no lo es por lo que está diciendo él. O sea, no es que más científicos es porque necesita una mayor masa de secundarios. Hay más científicos y la escuela secundaria no mejoró. Es más, si le agregamos los parámetros de inversión e infraestructura, uno diría que empeoró, porque a mejores condiciones, si las cosas no cambian, la situación es peor, ¿no? Totalmente. ¿Hay alguna evaluación ya hecha sobre el programa que permite a los adultos que de cierta edad que no hayan terminado... Sí, el FINES. ¿Ese FINES? Sí, plan FINES. Una incidencia de 1 punto, 2 puntos, no más. O sea, es importante como política, como objetivo, pero desde el punto de vista de la gran masa de chicos, no tiene un gran impacto. Realmente no lo tiene. Y quería agregar esto. Nosotros vimos en los últimos tiempos el conflicto en Chile. Este conflicto sobre la gratuidad. Incluso Alemania decretó el año pasado la gratuidad de sus estudios superiores, como Argentina. Que en eso Argentina es un país inédito. Argentina, Uruguay y Cuba son los únicos 3 países, bueno, ahora Alemania, que tienen su sistema universitario gratuito, como nosotros lo tenemos. Chile pasó de tener más o menos 40% de graduados, como tenemos nosotros ahora, a tener 75%. Eso produjo una demanda fuerte sobre el sistema universitario y obligó a reabrir una discusión sobre este tema de cómo los chilenos debían pagar, digamos, su estudio universitario. Pero ese es un dato relativo, es un porcentaje en cantidad. ¿El valor absoluto aumentó de graduados en Chile? Sí, por supuesto, totalmente. Sí, por eso se armó el lío que se armó, porque los nuevos son los pobres y los pobres no podían pagar lo que la universidad les pedía y produjo un conflicto político, bueno, que se resolvió con esto de la gratuidad. Bueno, eso no quiere decir que Chile sea la panacea y nosotros un desastre, pero quiero decir que ellos nos ponían a nosotros como ejemplo. Sí, tal cual. Vos vas a Chile y te dicen exactamente que nuestro modelo es un modelo a seguir. Pero yo me refería solamente al hecho de aumentar tu cantidad de tasa de graduados, o sea, aumentar la tasa de graduados secundarios, te va a influir positivamente en tener mejor universidad que cumpla la función esta diversa de la que estábamos hablando y derramar sobre el sistema científico. El científico, como decía Luciano, creció mucho, efectivamente. El CONICET ha aumentado enormemente su capacidad, ahora hay otro conflicto respecto de eso, pero se ha privilegiado al sector privilegiado. Otra vez, nosotros privilegiamos como que esos científicos son nuestra llave maestra, digamos, para un futuro vinculado a la investigación y el desarrollo, lo cual desde cierto punto de vista es así,
pero hemos privilegiado a los privilegiados, entre los que nos podemos incluir seguramente Luciano y yo, que hemos accedido, yo por lo menos he accedido a sistemas de financiamiento público. A mí el Estado argentino me pagó desde la secundaria hasta el doctorado. Ahora, yo yo ya era un privilegiado, y lo fui un poco más. Esos chicos a los que yo trabajo, que comentaba, vamos a dar formación situada a las provincias para mejorar un poco este problema de la tasa de los graduados secundarios, no está mejorando, no logró revertirse esa curva. Te comento, Luciano, que Nicolás trabaja en formación docente en provincias argentinas, sí, y además, por el otro lado, se autoflagela recibiendo alumnos, incluso en el CBC, ¿no? Tus textos se estudian en el CBC, vos no sé si vos tenés cátedra en el CBC. Sí, no tengo cátedra, pero me leen. Yo sé que te leen porque te he visto citado, sí, según Simone pasa tal cosa, sí. Bueno. Así que bueno, él está, digamos, de los dos lados del mostrador en un sentido, por lo menos espiritualmente. Santiago, ¿qué vas a decir? Sí, yo para Luciano tengo una consulta, a ver, una pregunta. A ver. Sí. Acá recién mencionábamos, bueno, este derrame que genera la universidad hacia la investigación científica. Uh-huh. Después, ese derrame hacia la investigación científica, ¿se vuelca, se derrama hacia la economía real? ¿Cómo a veces no uno tiene la impresión de que va en paralelo la investigación de la actividad productiva? Un empresario que necesita utilizar los servicios de la universidad, ¿cómo hace en La Pampa? ¿Cómo es el procedimiento? ¿Recibe esa atención de parte de la universidad? Son dos cosas distintas. Una cosa es la pregunta general, si el sistema en su conjunto produce este derrame. La respuesta es que no. La economía argentina no se mueve por la influencia o no de la universidad, de los sectores de conocimiento, ni mucho menos, a pesar de muchos esfuerzos que se han hecho en los últimos 10 o 15 años. Ha crecido mucho, por ejemplo, el CONICET tiene una área muy importante de transferencia de tecnología, donde trabajan más de 100 personas, que se dedican a patentes, a propiedad intelectual, a generación de convenios, que esto no existía hace 15 años, hace 10 años no existía. Los científicos argentinos, me refiero a los de CONICET tiene alrededor de 10.000 científicos. El sistema científico argentino en su conjunto es muy difícil de medir porque tenemos lo que se llama las dobles dependencias y las dedicaciones exclusivas o múltiples, pero se habla entre 60 y 80.000 científicos o personas que se dedican de algún u otro modo a la investigación, y eso tiene muy poco impacto en el sistema productivo. De hecho, hay estudios muy interesantes que muestran, por el contrario, que el sistema científico sí es sólido, o sea, produce conocimiento de calidad y aplicable. Hay un concepto que desarrolló el equipo de investigación al que yo pertenezco, que se llama CANA, conocimiento aplicable no aplicado, y que esto se pudo medir hace relativamente poco en las bases de datos de patentes de otros países donde aparecen papers argentinos. Entonces el conocimiento producido en Argentina no se utiliza localmente, sino que forma parte de patentes que se piden en Alemania, en Estados Unidos, en Francia, en Italia. Eso como lo general, ¿no? ¿Y eso por qué es? ¿Tiene que ver con la estructura productiva argentina? ¿Tiene que ver con el perfil de investigación que se privilegia? No hay consenso, para decirlo rápidamente, cuáles son las variables estructurales que podrían hacer modificar eso. Hay muchas ideas, se han intentado muchos modelos en distintas partes del mundo y ninguno da resultados. Ahora lo que se está viendo, y esto es una línea de investigación bastante nueva, que desarrolla un colega muy interesante que se llama Mariano Zuckerfeld, que propone el concepto de expropiación cognitiva y dice que los sistemas económicos mundiales básicamente no están basados en lo que creemos que están basados, que es la protección del conocimiento y que esa protección sirva para mejorar los sistemas productivos, sino que por el contrario se basan en la expropiación ilegal de conocimientos, y los conocimientos luego se protegen para que los sistemas más débiles no puedan dar el salto a los sistemas productivos. Y hay ejemplos innumerables de esto, de los mercados editoriales, los mercados farmacéuticos, los mercados culinarios, los mercados de diseño, la electrónica. Entonces es como que los países hegemónicos, los países poderosos desarrollan sistemas muy complejos a los cuales es imposible evitar. Pero bueno, no es que todo está perdido y hay cosas que se pueden hacer. Yendo a la otra pregunta, ¿cómo hace un empresario concretamente para relacionarse con el sistema productivo, con el sistema científico? Bueno, tiene que buscar a personas como yo que trabajan en lo que se llaman las unidades de vinculación tecnológica de las universidades. Estos son obligatorias, todas las universidades nacionales tienen que tener una, esto es por ley desde el año 90.
Y ahí hay personas, en mayor o menor medida, en distintas universidades que se dedican a fortalecer estos vínculos, utilizando sobre todo los recursos y los sistemas que tiene el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que son muchos, son muy interesantes y también son complejos de usar. Pero son financiaciones interesantes, hay de todas las líneas, desde lo que se llaman los PICT Startup, es decir, lograr que una investigación muy básica de un saltito para estar más preparada para el mercado, hasta empresas que quieren innovar en equipamiento, por ejemplo. Hay un montón de líneas de todos los tipos que están en distintas modalidades de ventanilla abierta permanente o distintas convocatorias que se van abriendo a lo largo del año y que de algún modo son política de Estado porque no dependen del Tesoro Nacional exclusivamente, como decía antes, son créditos del BID, ¿no? Multilateral. Entonces esto le da le está dando cierta dinámica a este sistema que aún tiene problemas, hace falta gente más formada en el tema, es muy difícil formular proyectos tan complejos que incluyan conocimiento y que además cumplan con los requisitos que piden los organismos internacionales de financiación. Así que, bueno, todo eso son capacidades que se están desarrollando. Una pregunta volviendo al docente. En otros sistemas, como por ejemplo el estadounidense, los docentes tienen que cumplir con un mínimo de horas semanales de enseñanza para justificar, pero en realidad lo que está en el corazón y en la mente de ellos, y en sus intereses en muchos casos, es la investigación y la producción de su propio material. ¿Cuál es el ideal del promedio, si se puede decir, sabemos que acá hay muchas diferencias con ese sistema, del promedio del docente argentino? ¿Qué quisiera hacer? ¿Todos aspirarían a ser, si pudieran, de dedicación exclusiva? Y en ese caso, ¿exclusiva a qué? No, bueno, Claro, no. por ahí depende por áreas, ¿no? Por ahí los científicos duros, como Luciano, aspiran un poco más a la exclusividad. Las áreas humanísticas, sociales, menos. Argentina, en ese sentido, en mi opinión, de lo que yo pude conocer, tiene un sistema bastante equilibrado. Los americanos se van un poquito de mambo, para decirlo de alguna manera, hacia la investigación y enseñan menos. Nosotros tenemos muy incorporado, desde los idearios reformistas, vincular docencia e investigación, a que casi ningún investigador no hace docencia. O sea, la docencia está fuertemente arraigada en nuestras lógicas y nuestras prácticas, y además la investigación a nivel exclusivo, además de que no hay muchos cargos exclusivos, también limita bastante el desarrollo del profesional. Vos podés diversificarte un poco más haciendo un trabajo combinado. Las dedicaciones exclusivas son buenas. Estamos hablando de las que están en las universidades. Entrar en la carrera del CONICET es otra cosa, más exclusiva, por decirlo de alguna forma, y sí se dedican más a la investigación desde el punto de vista exclusivo, pero yo creo que en ese punto que vos mencionás, Argentina, a mí me gusta, por decirlo de alguna manera. No sé qué opina mi colega Exacto. No, mira, yo tengo opinión que es bastante diferente, además, en el sentido que es muy diverso, no solo por área, sino el país es muy diverso. No tiene nada que ver Buenos Aires con La Pampa, con Tucumán, con Río Negro, no tiene absolutamente nada que ver. En Buenos Aires esto que él describe es bastante así, y en La Pampa no quieren investigadores, el grueso de los docentes, ¿no? La carrera docente está muy instalada, hay una vocación docente muy fuerte y con poco interés relativo, ¿no? Por supuesto que hay en la investigación. Recién eso está cambiando en los últimos 10 años con la creación de un instituto del CONICET. En las universidades estas que yo mencionaba de los 90 la cosa también es diferente. Los investigadores que se radicaron en esas universidades, que venían de una época en donde el CONICET estuvo cerrado, y de repente les ofrecieron una universidad donde tener una cátedra que era prácticamente impensable unos años antes, a esos investigadores concretamente no les gusta enseñar, quieren dedicarse a la investigación. Eso es lo que uno ve en ese tipo de universidades. Por el contrario, en las universidades más nuevas de la década del 2000, ahí sí pesa más la docencia, porque justamente tienen una vocación más inclusiva, y ahí lo importante era incorporar más gente que antes no tenía acceso a la universidad. Las universidades de los 90 no tenían tanto que ver con la gente, sino con los profesionales. Y eso hace que el sistema sea muy diverso.
por ejemplo, los docentes investigan a través de lo que se llama el sistema de incentivos, que son adicionales al salario que se dan para investigar, que es irrisorio lo que les pagan. Entonces no es que hay un incentivo, más bien hay una desincentivación, porque ese sistema les exige un montón de burocracia asociada. Entonces, y el sueldo docente es alto, digamos, cuando aumenta mucho con la antigüedad, entonces prefieren no hacerlo. Y los investigadores del CONICET se han vuelto realmente una elite, como bien decía Mariano. Nicolás, sí. Nicolás, se han vuelto una elite también con sus diversidades, por supuesto hay de todo, pero que de algún modo en las universidades del interior sobre todo son sistemas, el científico del CONICET y el de docencia del Ministerio de Educación, que se perciben con cierta enemistad. Y eso es una situación con la que hay que convivir, ¿no? Y que genera tensiones entre las facultades, a nivel de las universidades, de las cátedras. Es bastante compleja la situación. Luciano, Nicolás, cuanto más nos adentramos en el tema, más abrimos los ojos, espantados, porque el tema evidentemente no es sencillo. El dinero, los distintos enfoques y hasta las modas pedagógicas no han servido para avanzar mucho. No lo vamos a hacer en un programa, pero les agradecemos a ambos por esta porción del programa. Especialmente, Luciano, te despedimos, te agradecemos por haber acompañado esta charla desde La Pampa. No, gracias a ustedes y bueno, me encantó la convocatoria, cuando quieran. Vamos a seguir conversando, muchas gracias. Dale. Escuchamos un tema y seguimos. Bueno, seguimos en Democracia 3.0, damos nuestras vías de comunicación. Sí, estábamos escuchando imágenes paganas y ahora vamos a hablar de economía, no sé si algo tiene que ver, de virus. Pero... Bajando un poco del mundo de las ideas a la economía real, vamos a hablar con un invitado que está en Bahía Blanca, es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad del Salvador, maestrando en Economía Política, Convención en Economía Argentina de Flaxo, y miembro del Centro de Economía Política Argentina, CEPA. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan Cruz Lucero. Buenas noches, ¿cómo va? Santiago Mantelli te habla. Antes que, para empezar un poco, ¿nos puedes explicar o contar un poco qué es CEPA, el Centro de Economía Política Argentina?
¿Quiénes lo conforman? Bueno, el Centro de Economía Política es un centro de estudio, como dice el nombre. Somos alrededor de 60 investigadores cuyo origen es Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y que venimos de hace 2 años más o menos, un poco investigando y trabajando la cuestión de economía de la realidad. Ahí yo tengo un par de informes que me han hecho llegar. Uno, a ver, por los nombres son bastante claros: desigualdad, un cambio con ganadores y perdedores, y otro que es el empleo en el primer año de Cambiemos, 650 despidos y suspensiones por día. En este caso, a ver, a mí me gustaría hablar un poquitito del informe de desigualdad. Basándonos en... ¿Cuál es la fuente que utilizan ustedes? ¿Es la encuesta permanente de hogares de INDEC? Sí, nosotros utilizamos la encuesta permanente, que es una encuesta que no se ha discontinuado, que hace muy poco sufrió algunas modificaciones, esto hay que plantearlo, que todavía estamos analizando cuáles son los impactos, pero hasta el momento seguía, digamos, corriendo con el gobierno anterior y el actual gobierno, y a partir de ahí podemos analizar algunas cuestiones de ingreso. Además nosotros lo hicimos en conjunto del INDEP, que releva precios en todo lo largo y lo ancho del país. Entonces tenemos una canasta bastante completa de lo que son los productos de la canasta básica, y a partir de ahí podemos analizar no solamente las cuestiones de desigualdad, sino incluso pobreza e indigencia. Y en cuanto a la evolución del coeficiente de Gini, ¿a ustedes les está dando que hubo un retroceso en cuanto a la distribución del ingreso? Sí, nosotros el informe puntualmente de desigualdad plantea 3 cuestiones muy generales, las comento rápidamente. Primero, es un retroceso en términos de distribución del ingreso, enfocado hacia la transferencia, digamos, de los sectores más populares a los sectores más pudientes. La segunda cuestión es que el coeficiente de Gini empeoró su calificación, digamos, mostrando que hoy la realidad económica marca que el país es más desigual de lo que era antes. Y por última cuestión, que me parece muy interesante, que es de los 10 deciles en los cuales se divide la economía, el decil más alto es el único que gana, en contraposición de todo el resto de los deciles, que el segundo decil empata, digamos, los otros 8 deciles pierden en esta coyuntura de aumento de los precios y restricción económica. La justificación que encuentran ustedes es que es por el aumento de precios, por la inflación. En términos generales son varios motivos. La devaluación que ocurrió, digamos, de alrededor del 50% del tipo de cambio impactó negativamente en los salarios, porque los productos de alimentos, los primeros de necesidad, aumentaron en gran medida. Hoy cualquier consultora o incluso algunos índices de alguna ciudad, como puede ser la de Buenos Aires, están hablando de que tenemos una inflación por arriba del 40%. Ningún salario, ninguna paritaria estuvo en ese monto, con lo cual ahí nosotros registramos que hay una pérdida de poder adquisitivo alrededor de 8 o 10%. A su vez tenemos un impacto muy importante en términos de tarifas, que impacta negativamente en la producción, y esta situación de caída de la demanda por menor poder adquisitivo afecta directamente en la cuestión de los salarios y del desempleo. Hoy tenemos, con datos de nuestro centro a diciembre, 230.000 despidos y suspensiones formales siempre. Estamos hablando de economía formal. Pero, a ver, no sé, tal vez en la mesa me pueden acompañar en la reflexión. A veces se habla desde determinados lugares como que el modelo anterior estaba funcionando a la perfección cuando veíamos muestras de un agotamiento hacía 4 años, una economía estancada, con poca generación de empleo. El otro día, citando a Mario Quintana, él mencionaba que muchas de estas decisiones o de estos indicadores que hoy se reflejan tienen que ver con una
forma de evitar un golpe mayor en la economía. ¿Ustedes no creen que algo de eso sea cierto, que realmente había ya muchos indicadores de agotamiento del modelo que para hacer algunas correcciones obviamente de alguna manera van a intervenir en la macro y en la microeconomía? Sí, mira, algunas cuestiones para mencionar en términos generales. Es cierto que sobre todo en algunos sectores puntuales del modelo anterior estaban entrando en un proceso de agotamiento hace algunos años. Como por ejemplo la industria. La industria tenía un comportamiento estancado, si se quiere, no de caída, sino de estancamiento, fruto de alcanzar un nivel en el cual se requerían determinados niveles de inversión que el país no tenía o no estaba pudiendo desarrollar. Eso por un lado. Por otro lado, esa cuestión, digamos, que plantea el gobierno, no solo Quintana, digamos, todo el gobierno, de que lo que ocurre ahora es haber evitado una crisis, en realidad es una situación que por supuesto nosotros no coincidimos, porque cualquier solución que implique un aumento de la pobreza, un aumento del desempleo y demás, no es solución. Digamos, obviamente que uno podría discutir una escala tarifaria, por ejemplo, diferente, pero no al costo de que más gente no pueda pagar los servicios porque son muy caros. Hay una discusión ahí que es interesante dar, es cómo se hace para que la distribución de la riqueza, para que el crecimiento sea sostenido sin impactar a los sectores más vulnerables, que en definitiva deberían ser el objetivo de toda política económica. Por un lado, a veces pareciera que es un poco más fácil opinar desde la vereda de enfrente que cuando uno está en el gobierno, ¿no? Ayer lo veíamos a Kicillof sacándose una foto con un proyecto de modificación del impuesto a las ganancias y acá charlábamos antes de empezar el programa que justamente durante el gobierno anterior hubo muchos empleados que empezaron a pagar ganancias y que se utilizó como una forma de recaudación, ¿no? ¿No es un poco contradictorio por ese lado que haya participado de esa foto? No sé cómo lo ves, discúlpame si no te parece, no querés opinar sobre el tema. No hay problema, a ver, no me voy a meter en cuestiones de digamos, política, ni mucho menos, pero sí me parece interesante la discusión digamos, y está bueno plantear la discusión de si era justo o no que un trabajador pagar impuesto a la ganancia. Yo creo que es muy interesante la discusión, y no solamente en términos fiscales, digamos, de los recursos que pierde o que gana el Estado, sino de una reforma tributaria a nivel general, no solamente, digamos, si hay o no impuesto a la ganancia. Yo creo que lo que debería aspirar un país como Argentina para ser más equitativo, más igualitario y con capacidad de financiamiento, sería una reforma tributaria que el gobierno anterior no pudo, no quiso, no supo, y que por supuesto está muy lejos de la agenda de este gobierno, que permita cobrar impuestos a los altos capitales, a los capitales más grandes, y algunos sectores como la renta financiera o algunos otros sectores, digamos, recuperar otra vez los impuestos a las mineras, al agro y demás, que permitan tener políticas de desarrollo, por ejemplo, industrial. Me parece que es una discusión muy interesante. No sé si vale la pena discutir los acuerdos políticos en una cuestión coyuntural, pero sí me parece interesante discutir la idea de una reforma tributaria más justa y más equitativa. Y te hago una pregunta, ¿dónde te parece que es factible en el mediano o corto plazo encontrar actores de posiciones contradictorias, en principio discutiendo eso? Porque aparentemente el Congreso va a otro ritmo, va al ritmo de la coyuntura, la academia a veces está en su propio mundo. Este debate que te parece interesante, ¿dónde se debe plantear? ¿Cuál es el ámbito en el que se puede llegar al hueso del tema? No, por supuesto es un ámbito que se tiene que discutir a nivel político, porque en definitiva es la política la que toma las decisiones. Ahora, sí me parece también que digamos, los estudios desde la academia, como vos bien planteás, si no están
vinculados a una cuestión real, no tiene sentido. Y lo mismo pasa para discusiones en diputados o en senadores, digamos. Es necesario tener debates mucho más transparentes y de cara a la sociedad, y me parece que este tipo de cuestiones pueden parecer lejanas, como puede ser una reforma tributaria, pero sinceramente generaría un montón de mecanismos de financiamiento para programas sociales, para programas de educación, y generaría una sociedad más justa y equitativa. Digamos, simplemente hay que mirar lo que uno podría decir los países exitosos. Digamos, si uno observa Alemania, que nadie puede cuestionar, digamos, que en Alemania se viva en una situación negativa y demás, tienen estructuras impositivas muy progresivas, donde los que más tienen pagan más y los que menos tienen, el Estado los asiste. Y todos esos recursos se vuelcan a investigación, que eso genera mejora la productividad, genera mejoras en términos de la industria y demás, a la salud y un montón de programas sociales que permiten que la sociedad viva mucho más cómoda. A mí me parece que son discusiones que no están tanto en la agenda, ni pública, ni radial, ni televisiva, ni política, pero son fundamentales. Absolutamente. Sin embargo, a pesar de no estar presente en la televisión, por ejemplo en programas como Intratables, es una cosa que yo supongo que en principio la mayoría de los actores políticos apoyarían de la boca para afuera. Pero han pasado años de un gobierno que no supo, no quiso, no pudo, no lo vio como prioridad, y efectivamente, si hay algo que estamos seguros es que no está pudiendo. Entonces, Nicolás, ¿para qué espacio y medida temporal miramos para esperar que un debate fundamental tome finalmente lugar más allá de la coyuntura? Permiso, buenas noches. Yo creo que hay dos, yo lo miraría desde dos lados. Vos preguntabas dónde, y el del Parlamento es dónde. O sea, acá hay dos miradas. Yo, por un lado, creo que el país no podía haber estado tan bien hasta el año pasado y tan mal este. Hay un efecto arrastrado, digamos, vos que sos economista, invariablemente esto pasa. La cuestión de financiamiento en el que el Estado podría entrar a partir del impuesto a las ganancias, que era el argumento que usaba el gobierno anterior para no alterar las escalas. El mismo que usó este gobierno para tratar de que no se modificara tanto como finalmente se votó ayer. Pero más allá de estas opiniones divergentes desde el punto de vista de la realidad, que realmente hemos encontrado los argentinos una manera muy creativa de ver cosas opuestas ante algo que aparentemente debería ser mínimamente objetivable. Pero digo, yendo a tu pregunta, que es muy interesante, es el Congreso. Más allá de las opiniones y los enojos que hay de un lado y del otro, que ayer se notaron. Pero en teoría, en abstracción. Ese es el lugar donde se... ha pasado de eso, ¿te acuerdas en el 2009? Sí, claro. Y antes la escribanía y ahora... No, pero en abstracción sí, pero es un país de Oscar Ruggeri, que con la misma... Hoy juega para Boca con la misma vehemencia que mañana para River. No, bueno, eso tiene que ver con... son dos planos. Un plano es el posicionamiento. Hoy los que decían una cosa dicen el año pasado la contraria y viceversa, ¿no? Vamos a ponerlo así. Pero el Congreso es el lugar. El gobierno recibió un golpe político, un golpe que además es peligroso desde el punto de vista del financiamiento. Pero me parece que el Congreso es el lugar donde tramitar los conflictos. Bueno, estamos molestando a alguien, les agradecemos a los 3 invitados que tuvimos hoy, gracias desde La Pampa, desde Bahía Blanca. Gracias Cruz, Nicolás acá, Juan Cruz, Luciano, y nos tenemos que ir hasta la semana que viene, seguimos buscando lugares de discusión. Y le pedimos un poco de inspiración a Gago para este fin de semana y seguir la racha de victorias. Buenas noches.